You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. 4 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Volvemos después de la música y te digo algo, dejamos el recomendado para mañana porque ya estamos para el pase, ya está. ¿Qué? Sí, ya sé que me puedo quedar, pero mañana lo paso. No. Sí, necesitamos recomendados, necesitamos temas, no tenemos nada en la agenda, así que necesitamos que te quede hasta las 4:30. No, pero tengo cosas que hacer. No. De ninguna manera. ¿Cómo que no? Bueno, nosotros estuvimos esperándote acá lunes y martes, ahora quédate. Hay que compensar. Yo ya le dije a Brian, sacame el recomendado, va mañana. Pero hay algo en el aire, porque ahora cayó Claudia Rotaro y aquel anda también con todo, no me quiso convidar mate, nada. No, sí, está ahí. Aquel Brian. Hola, buenas tardes. Hola, Beto. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien. Tanto tiempo. Mejor. Vos, claro, vos tampoco viniste. No, yo vine el lunes y martes. Sintonicé fuera de contexto. El lunes y estaba Sandro y Julián. Y dije, ¿qué pasó? Sí, y yo veo tu mensaje, no voy porque estoy así, y yo le mandé a ellos sobre la hora casi. Tampoco estoy voy. Para atrás. el turno tarde, no sé el turno tarde cayó. Sí, cayó mal el todos. lunes. ¿Qué va a hacer? Menos mal que hay todos los turnos. Menos mal que hay juventud acá. Sí. Menos mal. Yo siempre tengo mi defensa alta. Saludos para el Pela Cebeso. Ahí va. Saludos al para Pela. Javi. Bueno, y entonces hoy mejor. Sí. Y ayer no estuviste tampoco. Tampoco. Sí, escuché. No, ayer no escuché. A ver, al principio nomás. Claudia Rataro, a la mañana escuché. Y estuvo Hablen con la mano. Claudita Rataro. Lo escuché a Juli y a Sandro. No, yo escuché un rato y después me sentía muy cansada y me dormí. Perdón. ¿Quién pudiera, no? Sí, estaba. ¿Una siesta de cuánto? ¿De cuánto? ¿Una siesta? No, un ratito. ¿Qué voy a estar escuchando estos pescados? No, me había desvelado y entonces a las 8 de la mañana ya los estaba escuchando. Sí. Escuché la otra gestión, arriba el día, no sé qué, llegó un momento que me dormí, perdón. Sí. Fue una semana que los programas de Radio Nuevo Día subieron ostensiblemente su jerarquía, sobre todo la otra gestión y fuera de contexto. Estuviste participando vos. Porque estaba yo, claro. Además, ayer me dio un poco de autofelicitar el trabajo del móvil de Nuevo Día. Sí, te escuché previa a una nota que estaban por hacer en el programa de la tarde. Dijiste, tenemos la voz del excelente movilero. Te estaba escuchando. Un día voy a hacer hasta el entrevistado incluso. O sea, voy a presentar al movilero que está con el entrevistado. Y vas a hacer vos. Claro. Sí, tengo que te están explotando, Juli. Bandera roja ahí de explotación laboral, no sé. Fíjate. Me la puedo blandir a mí mismo. O sea, sos tu propio jefe. Ay, Dios. Estamos acá con una persona que denuncia explotación laboral. Sí, me quiero denunciar a mí mismo. ¿Por qué? Y así hago doble personaje. ¿Y cómo andamos para hoy? Estamos perfectos. Me dijo Sandro que tenía 2 buenas notas. Sí. Ahora, ¿cuáles serán? No lo sé porque viste que a él le gusta esconder un poco para que no se caigan en realidad. Sí. La cábala. No es de mañoso. Qué buenos segmentos musicales. ¿Cuándo los escuché? El lunes. Fuera de contexto. Sí. Aprovechamos y tiramos unos temitas. Me gustó. Está bueno cuando me echan así con música. Están los dos fijándose que tienen. Yo le cuento a la gente, ¿no? Que está del otro lado. Que tienen para hoy. Igual. Igual no llega. No llega. Pero bueno, cuando llegue Sandro llegará la novedad. ¿Saben que hay hoy? Hay para contarle de todo igual. Está el nuevo segmento con Cristian Bordén. Los miércoles. Hoy es miércoles. Hoy es sonar. Hoy es sonar. Bueno, ¿será entonces? Yo no tengo ya noción de cuándo es. ¿Qué cosa? Yo porque vi que ayer Cris puso, mañana no se pierdan, ya te digo, hasta tiró el tema del cual va a hablar.
pero tengo que buscarlo en redes sociales. ¡Apa! Así, si estás escuchando, vos que estás escuchando el programa, no lo conocés, Cristian Bordén, profesor de música, músico, sonidista, tiene su empresa que es Sonar, productor, hace de todo y ahora, desde la semana pasada, también tiene un segmento en Fuera de Contexto, todos los miércoles a las 4:30 y hoy va a estar acá en los estudios, según tengo entendido y según difundió por sus redes. Esta semana... ¿Por qué algunas bandas suenan mal, entre comillas? Es la temática. Es buena. Para mí siempre, ¿sabes qué? Hubo siempre, vos que sos de estar en espectáculos musicales de un lado y del otro, digo, como espectáculo en sí y como público, a mí me pasaba mucho que a veces el sonido no dejaba entender la letra. O sea, uno la música la escucha, la entiende y vos decís, te yo tapaba quiero entender la letra. Claro. Y creo que en algunos lugares han mejorado bastante esa situación. Lo que pasa es que también me da la sensación de que ahora las bandas y bueno, los servicios como el que brinda Cristian han mejorado o han ayudado mucho a las bandas. Antes la banda era la encargada de más o menos todo y el sonido era el que había. Y ahora muchas bandas tienen su propio sonidista que lo llevan. Bueno, Cristian trabaja con muchas bandas que lo llevan, se encarga de que esté todo bien, prueban sonido y cuando ya está, dicen, bueno, ahora sí. Y ahí uno se da cuenta que hay un trabajo más profesional de los volúmenes de los instrumentos, sobre todo porque antes era como mandarle a los volúmenes de instrumentos y después el cantante era un adorno, o sea, uno lo veía mover la boca y no entendía mucho lo que decía. Y me da la sensación de que en el último tiempo sí ha mejorado bastante. Bueno, sobre todo las bandas que pretenden, ¿no? Y tienen la posibilidad de contratar a alguien más para tener un, para un que salto le de hagan calidad. el tema del sonido, sobre todo, ¿no? Sí. Para Las sea bandas que prolijo. incorporan dentro de su equipo sonidistas, después seguramente lo van a hablar, y después están los espacios que ya son habituales para ir a tocar que tienen sonidistas. Claro. Eso también. Claro. Y entonces ahí ya es pautar con tiempo si la banda va, que la banda vaya a la prueba de sonido. Y la otra también, que el sonidista esté cuando la banda va a la prueba de sonido. Se tienen que dar un montón de cosas. Sí. Me ha pasado, el año pasado nos pasó en un bar, estamos estrenando repertorio, un proyecto que surgió el año pasado dentro del Universo Tarambana, que es la LTO, la Tarambana Orquesta. Unos temas de salsa buenísimos, con cantantes, ¿no? La primera vez que tocaban con nosotros, vientos, teclado, bajo. De repente le caímos al sonidista, imagínate, como 5 percusionistas, 5 vientos, bajo, teclado, 3 cantantes. Era un montón de gente para hacer sonido. Demasiadas personas. O sea, necesitas... Fuimos a una cervecería, uno también sabe, ¿no? Cantó uno de los temas, no se entendió nada. Y vos empezás a ver en la cara de la gente como, ¿qué está pasando? Claro. Porque A veces también el edificio complota contra el tema del laburo del sonidista, porque por ahí es muy pequeño o es muy grande o... No, 10.000 tiene cosas que ver, pueden pasar también. a veces si sos muchos instrumentos y bueno, sobre todo en la percu nos pasa que es difícil manejarlo. Y a veces cuando vos estás tocando, si no tenés buen retorno, por ahí vos pensás que está saliendo bien, o al revés, pensás que no se escucha nada y se escuchó perfecto, ¿no? También tiene que ver con los retornos. Así que lo que hicimos fue, listo, no pasa nada, volvemos a hacer el tema. O sea, tocamos otra cosa y después otra vez, otra vez. Claro. Y sí, porque lo habíamos ensayado un montón. También eso, como... desestructurarse, a veces depende de los escenarios. Hay espacios que no te lo permiten. Si estás tocando, no sé, en el aniversario de Río Gallegos, en el escenario, no vas a decir otra vez. Pero en un bar, creo que también depende de los contextos. Pero bueno, va a estar bueno el segmento de hoy. Ahí va. Muy bien. Bueno, esperemos que poder preguntarle. Yo mucho no entiendo. Y bueno, mejor, claro. Con más razón. Ahí va. Desde la absoluta ignorancia que capaz que mucha gente que está escuchando del otro lado está en esa misma situación. Sí, claro. O se preguntará, che, ¿por qué no se escucha lo que acabas de decir vos, no? Porque a veces te pasa. Vos decís, che, están tocando re bien y al cantante no lo escucho. O al revés, escuchar al cantante y no escuchar el instrumento. También. Yo me rompo las manos a veces. Literal. Tocando porque no te... No, es porque no te costumbre de tocar fuerte. Sabés que yo he visto sus manos así como sin sensaciones. Blancas así de que ya no le queda tampoco huellas digitales ni siquiera. No, sí me quedan. A ver. Sí. He conocido gente que dándolo todo también. Una uña volaba, sangre y taca. Pará, amigo, tranquilo. Igual bueno, sí, pasa.
sucede. Es Pero cierto eso que es para viene otro. Don Bordeno. ¿Viste? Si yo les digo. Muy bien, está más atenta que Que nosotros. nosotros, ¿Ya claramente. tienen la data? ¿Se puede decir? Sí, Sí. viene, vamos a llamar a Alejandro Schweizer, que es investigador del CONICET y es profesor de la UMPA, porque hay una radio abierta en defensa de justamente el sistema científico tecnológico nacional. Se estaba desarrollando a esta hora en Lisandro de la Torre, en Avenida Lisandro de la Torre. Vamos a hablar con el presidente de Distrigas también, porque hay 800 lotes en gallegos que van a tener, que anunció el gobernador Vidal, La que red de van a energía, sí. ampliar la Combustible. red de gas sobre Sí. todo. Y después viene Cristian Bordén, obviamente. Buenísimo, programón. Sí. Programón, como cada tarde. Bueno, Y vienen con una Vienen música, con, va a mirá. haber acústico. Viene hoy. con música, Ana Laura Quinteros. buenísimo. ¿La Ana, conoces? la conozco de escucharla, ¿no? Personalmente. Viene a la columna de Cristian y va a haber música en vivo. Me encanta, van a cerrar 20 con años todo. ella. Mirá vos. Sí, y hermosa voz. Mirá vos. Bueno, genial. Los voy a escuchar. No voy a estar acá, voy a andar tomando mate seguramente con la familia, pero voy a poner Qué la bueno, radio. ¿ya vino? Ahí va. Sí. Con tu hermana y tu Sí. sobrino. Pero. Perdón, no quise ser impertinente. con esto. Qué metido, como dedo en la Que nariz, nada, bueno, metido. porque su familia, Sí, sí. parte de su familia no está acá, pensé Claro. que era bueno. Y Claro, podría sí. haber sido tranquilamente, pero no. Pero no. No en este Lo caso. vamos a ir a buscar. Ahí va. Bueno, los Sí, dejo entonces porque ¿nos tienen un montón de dejaron cosas. un tema? Sí. Así me da tiempo de calentar el agua del ¿Qué mate tema? y esas Era un cosas. tema, una versión de esas de salsa de Michael Jackson. ¿Puede ser? ¿Qué elegí? Smooth Criminal. Eso vamos a escuchar. Antes saludamos. Gracias Beto, gracias Juli, A gracias vos. Rodri, A vos. gracias Brian, a todo el equipo y a vos que estás escuchando el programa. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vamos con esta versionaza de salsa de este tema de Michael Jackson hecho por Tony Zucker y su banda. She came into the window, was the sound of a crescendo. Came into her apartment, let the blood stains on the carpet. She went under the table, you can see she wasn't able. She went into the bedroom, she was struck down, it was shot too. Henny, are you okay? So Henny, are you okay? Are you okay, Henny? Henny, are you okay? So Henny, are you okay? Are you okay, Henny? Henny, are you okay? So Henny, are you okay? Are you okay, Henny? Henny, are you okay? So Henny, are you okay? Are you okay, Henny? Henny, are you okay? Will you tell us that you're okay? There's a sign in the window where it struck you. I shouldn't know where you came into your apartment. You left the blood stains on the carpet. And you went into the bedroom. You were struck down. It was your doom. Henny, are you okay? So Henny, are you okay? Are you okay, Henny? Henny, are you okay? So Henny, are you okay? Are you okay, Henny? Henny, are you okay? Henny, are you okay? Are you okay, Henny? You've been hit by a smooth criminal. Yeah. So we came into the highway. It was Sunday, but a black day. The mother's hesitation, counting heartbeats, intimidation. Henny, are you okay? So Henny, are you okay? Are you okay, Henny? Henny, are you okay? So Henny, are you okay? Are you okay, Henny? Henny, are you okay? So Henny, are you okay? Are you okay, Henny? Henny, are you okay? So Henny, are you okay? Are you okay, Henny? Henny, are you okay?
la sombra parado. Como dicen en la calle, anda con el ojo pelado. Y te lo digo así, porque quiere por ti. Thanks so much for watching. If you like this video, give it a thumbs up, make a comment below, and share it with your friends. Make sure to subscribe to this channel for more videos. I want to give a special shout out to Johnny Salgado Bryant, SiriusXM, and Caliente XM, the entire team, for giving us the opportunity to perform in studio for you guys and for the world. These videos have been amazing. It actually concludes the SiriusXM series for us. However, we were coming out with more videos soon. So again, make sure to follow us on Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, and everywhere else. We are gonna come out with the Unity Tour very, very soon. So make sure you stay in tune because we will be in a city near you. Thanks again, God bless you. Que viva la salsa, que viva la buena música. Michael Jackson fans everywhere. Unity, the Latin tribute to Michael Jackson. Llega el momento de la tanda. Pero no te vayas. En este invierno 2025 hacemos una pausa cortita. Y volvemos con más rock nacional. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa, acá a la vuelta, literal. Tu capital, cerca. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. En Chevrolet Véneto, agencia oficial en la provincia de Santa Cruz, este mes tenemos promociones que no te podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación exclusiva para flotas de empresas. Cambia tu usado con nuestro sistema llave por llave. A sola firma y el pedido es desde la cuota 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en lo que más sabe.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo con En tiendas Balbi, viví la nueva temporada a pleno, en donde podrás vestirte vos y toda tu familia. Además de equipar todo tu hogar con las mejores marcas: Pravia, Palet, Alcoyana y muchas más. Vení a visitarnos y viví una experiencia de compra única. Te esperamos en Avenida Kirchner 1259. Ya está. Balbi, siempre está Seguimos más. con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Pasan de las 3 de la tarde, luego del pase con la queridísima Laura Andreone, que ha vuelto. Estamos aquí en Fuera de Contexto, edición de día miércoles 6 de agosto de 2025. Esto es Fuera de Contexto. Se quedó Laurita al final, no se fue, estaba jodiendo. La que falta me la comí yo. ¿Sí? Sí. Eso que debe haber almorzado y se comió tu canastita que vos venías arrastrándote sin energía acá y nosotros dijimos, tomá, comed y bebed, que este es el cuerpo de Cristo. Y ponele toda la misa y vos viniste y te llevaste puesto. No importa, tres carajos, yo pregunté quién es, nadie contestó, venga. Ah, mirá, Venga. encima ella se la dejó cuidar porque las cociné yo, conmigo el equipo hoy. Ayer me inspiré. Y cociné unas canastitas de jamón y queso, ¿son, no? Ah, porque hice otra de choclo. Y antes de ayer había hecho unas de brócoli que comió con Rodri, brócoli y espinaca. Y bueno, se las dejó al cuidado de Brian. Y bueno, Brian evidentemente... Poco de cuidar, no, Brian. olvidate, para dejarle cuidando algo, dejarlo. Ponele. Selección musical y puesta en el aire, Rodrigo Poloni. Y estamos diezmados, de a poco vamos de a dos, el único que banca es Julián. Programa, que yo ya te lo avisé hace tiempo, este programa... Corta la va a quedar bajo ¿Te querés mi tutela. quedar? Vos te querés quedar con la otra gestión, con arriba al día, con fuera de contexto. Pero Siempre llegué tarde. vos sos Te loco, metí en ¿viste? todos lados, loco.
Se va a llamar Radio Juli Quiroz. radio, y voy a hacer los móviles. Radio con Juli, citar. te vas ¿cómo es? Ay, lo dijiste hace un ratito. Autoexplotar. No, te vas a autorreportear. También, te es vas verdad. a hacer un autorreportaje. La producción de este programa y co-conducción hoy no está cuidando a su sobrino. Le mandamos ahí un saludo, que se mejore el señor Sandro Batman Díaz. Otra que anda con Nana, después te saludo a vos, ya hablamos igual nosotros. Está engripada. Hay un virus dando vuelta. Anda un bicharraco. Es la variante Frankenstein, guarda, guarda que puede salir. Carraspera, dolor de cabeza, un resfriado fuerte. ¿Leyeron, no? Los síntomas. Sí. Un resfriado fuerte, así que justamente estaba viendo una nota que había en un diario nacional, un portal digital nacional importante, Infobae, que hablaba de la variante del COVID, del SARS-CoV-19, ahora se llama Frankenstein, y nada, es como un resabio, es un resfriado fuerte que anda. Sí. Dando vuelta, no te alarmes, y si tuviste la dosis de vacuna, te pusiste las vacunas como correspondía, es un poco más leve, digamos, los síntomas que te da. Bueno, Claudia no sabemos con qué, está resfriada. No fue ni a trabajar, dijo, imagínate. O sea, a trabajar no, porque esto también es su trabajo, pero no fue a su otra chamba inicial, sí, la de la mañana. Así que debe estar, para que Claudia no se haya levantado, debe estar heavy la cuestión. Y le mandamos un abrazo grande. También, y no la vamos a tener acá. Estoy buscando estacionar y no puedo conseguir. Así dice Claudia. Claro. Seguramente la vamos a tener acá el viernes. Y aparece por esa puerta-ventana que tenemos de ingreso al estudio con su cara de... O de que viene, de una maratón. Hay días que viene toda despeinada porque vino corriendo, no encontró lugar para estacionar, entonces viene corriendo. Desde la casa. Más o menos. Hay días que viene indignada con el mundo que no sabes por qué y te das cuenta, porque viene así como le falta el cuchillo en la mano nomás. Más o menos. Igual no hablemos, no la haga quedar mal. Yo vengo a defender a la doctora porque vos decís porque está, y después todo el mundo se hace una imagen de Claudia. Es un amor de persona, Claudia. Claudia busca pleito. Bueno, hágale la fama que quiera. Claudia se pone heavy. Anda a aguantarla cuando está así. No, mirá vos cómo habla mal de la compañera. Claudia, que se defienda, que mande mensajes. Estoy contigo, Claudia. Quiero que sepas que mi solidaridad para con vos es incondicional y que todo lo que dicen esta persona yo no suscribo de ninguna manera. Es mala prensa. Al menos al aire no. Y Rodrigo está sintiendo del otro lado a lo que dice Beto. Y así que cuando venga también cobráselo a Rodrigo. Y que cuando traigas comida, obviamente digas, esto es para Juli, porque ustedes me tratan mal. Mal, claro. ¿Te quedó claro? Che, bueno, estamos en este miércoles. ¿Qué onda, vos? ¿Qué tuviste? ¿El ciático te estuvo a maltraer? Sí, tuve que ir a una sesión de... En realidad las sesiones de que te mandan a hacer, viste, kinesio, que te ponen calorcito y demás. ¿No? Te hace... Un ratito te sentí aliviado, pero después a los 20 minutos estaba otra vez con la pata. Encima es muy traidora la asiática, porque no te podés a veces ni levantar de la cama, tenés que girarte y hacer una maniobra. Te duele desde la punta de la cadera hasta el tobillo, en mi caso. Claro. Yo sé que hay otras personas que lo sufren más a mí, pero el tema del frío, el tema de la falta de calcio, sí, a las embarazadas en muchos casos sí, también les agarra. Y es como así como temporal, pero ya venía desde la semana pasada con el tema y no le daba pelota, hasta que dolió demasiado y bueno, vamos a la guardia mejor. Llegás con la pata chueca. Sí, lo que pasa es que te molesta tanto que ya no sabes ni siquiera cómo sentarte, porque es molesto. Digamos, es un dolor muy punzante. La gente que lo ha padecido o que lo padece de vez en cuando sabe de lo que estamos hablando. Sí. Así que a cuidarse. Lo digo yo que tuve 2 días tirado. Tirado no, pero muy molesto, digamos. Muy molesto. Nadie puede medir el dolor de otro, ¿no? Pero es bastante hincha pelotas el dolor. Sí. Hablando mal y pronto. Así que bueno, ahí estuvimos. Ahora estamos mejor. Bueno, mejor así, Mucho mejor. Porque mañana tenemos partido. Mañana hay partido, bueno. Contamos a la gente que un día hicieron un grupo acá para hacer un torneo de fútbol. 13 anotaron. Un fiasco fue. Yo me anoté. La convocatoria para el fútbol fue
Yo iba a ir afuera a putear como hincha. Yo me noté de hincha. Barra brava. Claro, barra brava. De borrachín. Tenía más gente afuera que adentro del campo de la juega. cancha. Ahí va. Sí, es verdad. Les cuento algo de lo que trae el diario Nuevo Día a esta hora para ustedes. Hubo un golpe de comando, voy a decir, porque evidentemente esto estaba estudiado, evidentemente había una Alguien dio el santo inteligencia y seña previa. ahí, ¿no? Alguien dijo, che, atento que en tal lugar puede haber... Para mí que platita. sí, porque en Caleta Olivia, particularmente en una estación de servicio que se encuentra en el acceso sur de esta ciudad, es de firma Action, en otra época fue Petrobras, se llama El Bierzo. Allá, ahí un camionero paró en su recorrida y se dispuso a almorzar. Bueno, cuando se bajó a almorzar, vinieron unos muchachos en moto, rompieron un vidrio, manotearon ahí una carterita que tenía el hombre y huyeron del lugar con una suma de 6 millones, alrededor de 6 millones de pesos, de lo primero que se cuantificó. El camionero es de Trelew, en la provincia de Chubut, y fue víctima de este robo, que además la particularidad, esto se dio a conocer en las primeras horas de hoy en el diario Nuevo Día, y obviamente citando a los portales colegas de Caleta Olivia, pero ahora se dio a conocer un video en el que una vecina que estaba allí en el lugar estaba filmando justo el camión y justo las motos cuando se produce el robo, y obviamente filma cuando huyen en dirección sur los muchachos de la moto. Así que ahí hay una prueba quizá más contundente para los investigadores que ahora están detrás de esta situación. ¿El camión venía de Trelew, me dijiste? Sí, exacto. Sí, sí. ¿Alguno sopló? ¿Alguien? Porque ¿cómo Me da va la a caer por- justo al camión ese? Van a buscar. Van ¿no? al El camión ese justo y hacen una maniobra que es de segundos. Rompen el vidrio, manotean algo más y se rápido que retiran. mecánico de Colapinto. Más rápido. Sí, claramente más rápido que el mecánico de Colapinto. Qué desastre. Qué desastre. El otro día te escribí cuando estabas hablando de eso. Fueron 7 segundos en Sí. la segunda La parada. segunda y la primera 11. 18 ¿No viste? segundos. Cambiaban. Los equipos más rápidos tardan 2 segundos 4, 2 Sí. segundos 5. Y de hecho la parodia que se hizo respecto del primer ingreso a boxe desde Colapinto es el gol de Diego a los ingleses. Tarda exactamente lo mismo. Sí, sí. Desde que el negro Enrique se la pasa a Diego hasta que hace el gol, Claro. el gol del siglo, que lo que tardan los mecánicos. de Alpine para cambiarle una cubierta. Dicen No, que falló el software tiene un software la pistola de... neumática. Claro, que da una luz verde cuando ya está, y que no daba la luz verde, entonces los Pero muchachos estaban ahí justo ¿por qué insistiendo. no le pasa a Gasly una vez eso? Y Digo, encima nomás, hoy... no quiero hacer ningún tipo de lucubración rara ni de cuestiones que tengan que ver con que los sabotean y demás, pero ¿por qué a Gasly no le pasa nunca nada? O sea, más allá de que tiene el auto que es el mejor de los dos. No, igual en la carrera de Hungría, Colapinto tuvo el sexto mejor ritmo de carrera. Sí, sí, sí. El problema no fue solamente que tardaron mucho, obviamente, en boxes, sino que lo metieron antes a boxes Sí. y ahí cada vez tardaron- lo iban mandando más atrás, su Claro. propio equipo. Lo hicieron entrar 2 veces y tardaron una eternidad, porque hubiesen tardado 3 segundos, como 3 Sí. segundos, digamos un tiempo lógico Sí. para Alpine. 3-5, ponele. Está bien, para cambiar. 3 segundos hasta que salí de box y todo, perdés, Tal cual. sabés que perdés. Sí. Pero podés estar cerca de tu rival. Claro, salí de boxe y Sí, por lo sí, menos lo estás pegado, persiguiendo, claro, ¿no? pero no. Colapinto salió, parecía que ya se habían ido Claro. todo de la pista, no tenía Encima nadie. la largada largó bien y se fue afuera. Mm. Porque lo apretaron un poco contra la Y cuerda. su auto es muy inestable. Cuando dobló, medio que se le espantó y tuvo que levantar y corregir, y ahí lo pasaron 4 autos. Y esta mañana se pegó un palo probando las nuevas cubiertas del año que viene. Sí, Fuerte. le hizo un homenaje a Stroll. Y se estroló. estroló contra Pero la pared. leí yo, ¿viste? Leí cuando vi un posteo por allí de un portal especializado en automovilismo. Se pegó con la Pinto, está en el hospital. Uy, agarro, me pongo a leer a ver si se rompió una muñeca o algo, porque generalmente cuando Sí. van
y se dan ese tipo de golpes, pero no ocurrió eso, y ya estaba probando otro, porque había otro muleto, Claro. y ya estaba encima. Así Ya que- había vuelto, sí. Sí, sí. Dio 25 vueltas, si no me equivoco, y Paul Aron, que es el piloto reserva, digamos, que está en Alpine, que también está en Kick Sauber, no sé cómo es esa situación, pero a veces está con un equipo y a veces está con el otro, que es estonio, si no me equivoco, dio 159 vueltas. Está Tiene bien. ganas de que lo pongan de titular a Paul Aron, pero no sé si va a suceder. No sé si va a suceder. Bueno, Galperín el otro día dijo que se ofrecía a cambiar las cubiertas de él. Bueno, viste que hay un video... Hay unos memes, dice, en Córdoba te la afanan No, más ¿no viste rápido que hay un video de que le están robando las cubiertas a un 308 y los muchachitos igual tardan 10 segundos en Sí, chorearse las 4 cubiertas Sí, del claro. auto, que Por está eso. estacionado en una veredita? Ponele, ¿viste? Hay que llevar de eso, hay que emplear Mano de industria obra, nacional, claro, industria nacional. Rehabilitar gente, la reinsertar en la sociedad y le da una mano a Colapinto. Y encima Milei, ponete las pilas. hay memes de todos los colores. Vieron que hay uno que se ve, claramente lo armaron, con un arma en la mano, con la Pinto, cuando entra a boxes, en la primera parada. Sí, Y sí, lo como que apunta viene así, con el claro, arma que cambia rápido. al volante, Claro. exacto. Y después hay otra que está la voz del flaco Traverso cuando se baja caliente, que no andaba el Sí. auto. Dice, no saben ni Lo lo mira, que pasó, claro. mirá la cara de pelotudo que tiene Mirá cómo lo mostrar a miran, los mecánicos, sí. mirá cómo lo miran. Tal cual. No entiende lo que pasa, no saben saben de lo que le pasa. ¿Por qué están hechos unos pelotudos? Tal cual, así, tal cual. Mejor explicado. Lo que pasa es que si Colapinto le dice eso no lo van a entender los No, muchachos. pero le echó una buena puteada con la Sí, Pinto, ¿viste? Puede ser. Le dijo a las 2 y le dijo, oh Dios, como Sí. diciendo, hermano. Déjense joder. Al bombo me mandaron. Tremendo. Bueno, ya hicimos catarsis. Que te había quedado pendiente esto del Me fin quedó, de semana, ¿no? me desperté los 2 días, Juli, a ver. Yo me desperté igual el domingo. Te leí, yo me preparé Indignado. todo y dije, no puede ser tanto. Porque che. aparte, no, claramente la ilusión no es que Colapinto gane una carrera. No, pero que llegue en el sí medio. que vaya con lo claro, con los otros cerca por lo menos. Claro. Que vos digas, bueno, va Con lo- 16, 15, pero va ahí. Encima me había metido buena clasifica el sábado. Muy buena, sí. Estaba 14. O sea, estaba en la mitad del pelotón. Claro. No es que estaba ni atrás ni adelante, pero estaba para pelear con los que él tiene que pelear, estaba. Sí, con una buena largada y capaz que una buena estrategia de boxe arrimaba ahí el Pero puesto 10. todo mal le sale. Y después, apenas termina la carrera, Briatore le dice, es todo un desastre, porque generaliza. Claro. Y después Alpine informa que van a investigar lo que pasó en boxe. Ya es tarde. Nah, claro. Dejalo Ya está. nomás. ¿Para qué te Tanta vas a tecnología preocupar? al reverendo, digo yo. Tanta tecnología al reverendo. Hemos visto cambiar caño de escape acá en los boxes de la José Ciudad del Muñiz. Centenario, era en Sin ese guantes he visto cambiar yo. He visto hacer cada cosa la gente que ¿Pero colabora. qué tenía la mano de callo? La mano de amianto tienen los locos eso. Pero viste, entonces vos decís, ¿cómo puede ser? O sea, hay 20 tipos para cambiar Hay que cuatro llevar a los cubiertas. paramecánicos. Claro. Hay 20 tipos encargados del cambio de cubierta. 20 son. Sí. Hay 3 por rueda o 4 por rueda. Hay 2 que levantan el vehículo. No puede ser. Y eso que ya no hay cambio, ya no hay carga de combustible, No. como era Claro. en otra época. O ¿Te como acordás se que han de venía con la indicar- manguera ahí? Claro, como se Clac. hace en indicar, por ejemplo. Claro. Y demás. Pero bueno, no sé. La verdad. De todas formas, raro. Más allá de que sea raro, etcétera, es lo mejor que le podía pasar a Colapinto, porque si estuviera, por ejemplo, en Williams, estaría muy tranquilito todo, pero no estaría corriendo ni a palo. Olvídate. No, claro que no. El Sería hecho el de- tercero. Estaría como Paul Aron, su Claro. compañero. Claro. Toma. Así que bueno. Vamos, hicimos un poco de catarsis, ¿no? Con Mejor no tema. sosegamos. Y vuelve el fútbol, ¿no? Este fin de. Vuelve porque no hubo el fin de fútbol, que ¿viste? pasó, Era como sí que hubo, había algo extraño. pero pero hubo de la- Copa Argentina, Sí. Independiente, Arafue, Huracán, Arafue, San Lorenzo, Arafue con Tigre. ¿Qué más? Racing dejó afuera a Riestra, River le ganó a San Martín de Tucumán. Tremendo Y de todas equipo. maneras jugó vamos. con- Y bueno, tienen pero es lo que le culo, tocaba. tienen culo los primos igual, ¿viste? Dicen, no, le metimos 3 goles. A San Martín, aclará. Bueno, pero ustedes se quedaron afuera de la Copa Sí, Argentina, sí, así que sí, no sí, puedo sí. decir nada. Igual Lamento comunicar. el partido estaba muy parejo.
el de San Martín de Tucumán River. De Tucumán River, yo estuve viendo pasajes. Pero después se quedó sin pierna. Claro, y ahí ese es el tema, que vos decís, este nivel de intensidad. Sí, no lo podés aguantar más de 20 soportar. minutos. O convertí un gol y después aguantás y no pudieron. Hubiese estado lindo si le metían un gol. Sí, Se sí, iba a pero poner lo que lindo. tiene la Copa Argentina es que propicia eso, ¿no? Pero bueno, cuando juegan en canchas así que son... que están muy, muy bien tratado el pasto y tiene mucha más chance el equipo de Sí, primera. no, aparte Ahora, regado, si llovió y es un pisadero la cancha, ahí te te creo que está más parejo. Pero bueno, es una copa que le da oportunidad. Nosotros quedamos afuera con Central Córdoba Rosario, que juega la B Metro. Está bien, vos me decís Gimnasia, son horribles de por sí. Y sí, somos horribles de por sí. Pero le da chance a cualquier equipo de meter un batacazo. Tener una buena noche, por más que sea encumbradísimo el equipo que está enfrentando. Tener una buena noche, le pintás la cara y Sí. chau. O le metés un gol y te metés atrás y después, nos o vimos. jugar de contra, no sé, puede pasar cualquier cosa. Es Exacto. como dicen los avances de la Copa Argentina, ¿no? A este puede pasar así, puede pasar así. Puede ir a penales. Bueno. Claro. Sí. Me decís que este fin de hay fútbol y yo te digo que la fecha arranca mañana, jueves, con Godoy Cruz Gimnasia a las 5 de la tarde. Juega San Lorenzo Vélez también, que va a estar bueno, y Estudiantes Independiente Rivadavia. Busco a Boca y a River. Vienen los clásicos, eso, ¿no? Tenemos cruce Independiente va contra River o River contra Independiente River, ¿qué es? El sábado, si no me equivoco. El sábado juega Independiente River y Boca Racing. El sábado. También, no, los dos a la misma hora, a las 6:30 de la tarde. Así que va a uno estar. en la Bombonera y uno en el Estadio Independiente. Exacto, en el Ahí Libertadores Bocini. Ahí va. Van a jugar. Bueno, tengo una social antes del primer corte del tema. Sí, por Esto es favor. importante, por favor, me han pedido. Jubilados Unidos, ¿se acuerdan de Jubilados Unidos? Sí. Están pidiendo colaboración donante de sangre para Teresa Coronel, la Colo. ¿Sí? Sí, va a ser intervenida quirúrgicamente y están pidiendo dadores de sangre. Mira qué bueno, para mañana. pásamelo. Ahí Porque, te lo- mira, es amiga de la pela, no lo Sí, referenciamos. no, Teresa Cristina Coronel necesita donantes de sangre, la Colo. La señora que fue histórica Embestida. militante de ATE y fue atropellada Por Daniel Barizal. por Daniel Barizal. Sí, señor. Necesita sangre RH positivo o cero negativo. Cero positivo o cero negativo. Justamente esta mañana hablaban de ese tema con Ángel, ¿se acuerda? ¿Usted? Del cero negativo. Sí. Que es donante universal y solamente puede recibir cero negativo y él puede donar cualquiera. ¿Sabía esa, no? Sí. Así es, y es complicada de conseguir. Bueno, presentarse en el banco de sangre del Hospital Regional de Río Gallegos. De lunes a viernes, de 8 a 12 horas, portando el DNI. Después, ahí te lo voy a pasar, Juli, y para que a ver si le podemos hacer una publicación Obvio. para colaborar con este pedido de donante de sangre. Me lo ha mandado otro oyente del programa, Ana Villarroel, también de Jubilados Unidos, que ha participado del programa, la hemos entrevistado una infinidad de veces. Y Sí, demás. le mandamos un saludo también a Sí, ella. también. Así que bueno, atento con esa. Y ahora sí, tenemos tema musical, Rodri. Sí, obviamente. A ver, la referencia que nos mandó Sandro. ¿Vamos a respetar lo que mandó Sandro o como no viene, nos Que se cagamos joda, que se joda, si no vino. A ver, y esto, dice que sí, Rodri, es decir que aprueba lo que seleccionó Sandro para hoy. Yo creo que sí, y yo creo que vos también. A ver, dale. Vamos a escuchar a Los Redondos. Maldición, va a ser un día hermoso. Sí. Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. De alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, el único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición.
escucha. Pintan mal las cosas para él, mi hijo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Maldición, va a ser un día como los Llega el momento de la tanda. Pero no te vayas. En este invierno 2025 hacemos una pausa cortita. Y volvemos con más rock nacional. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andas haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. ¡Atención Santa Cruz! Ya salió la nueva rifa mágica de la Cooperadora del Hospital. Y esta vez reparte más de 500 millones de pesos en premios. ¿Te la vas a perder? Un Fiat Argo, un Peugeot 208, un Toyota Yaris, un Renault Kwid, Volkswagen Virtus, una espectacular Ford Ranger y muchísimo, pero muchísimo dinero en efectivo. Además, como siempre, con la compra de esta rifa ayudás a todos los hospitales de la provincia. No te quedes afuera. Pedinos tu boleta. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. ¿Tu auto pide un buen lavado?
En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Ya está. Seguimos con lo que viniste a buscar este invierno 2025. Rock argentino del bueno. Espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Y la cerveza ya se empieza a acabar. Yo me pregunto
Gracias. Volvimos, Rodri, volvimos, Juli, 15:59 minutos. Te voy a actualizar los datos del tiempo a esta hora de la tarde. 7 grados, 4 décimas. ¿Quién diría? ¿Quién diría? 7 grados, 4 décimas. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Lo que pasa es que el viento está a 38 kilómetros en la hora y hace que la temperatura sea de 2 grados 7 décimas sobre cero porque está soplando del oeste, como es habitual en Río Gallegos. Aunque está secando rápidamente la humedad. Sí, Eso es bueno. Se nota en la calle. Sí, aparte que yo vivo en calle de tierra, No me lo digas. necesito. Estábamos hablando con Rodri el otro día. Yo lo aprecio mucho, el laburo que hacen los chicos de mantenimiento de calle de Ripio. Pero si está lloviendo, no pasé la máquina, hermano. ¿Pasaron por la Bartolomé Pérez en plena lluvia? En plena lluvia. Fue el miércoles de la semana pasada. Había 99% de humedad, niebla, lluvia, de todo pasaba. Faltaba que caigan pingüinos nomás. Y pasaron la máquina, vos podés creer. No la pasé, claro, si no... ¿Pero no quedó bien la calle? Y no, si estaba llena de agua. Y al rato sí, pasan autos y ya se forma el toque. Quedó todo lleno de pozos de punta a punta. Vos sabés que en mi barrio pasan igual incluso cuando hay agua, pero por ahí la mejoran un poco. Voy a reconocer que mejora. En principio, un rato. Me decía Rodrigo que la Ramírez también está imposible. Sí, no, lo mismo, imposible. Pero Claro, recontra vos vivís imposible. por aquel lado. Sí, Rodri es vecino mío, a Sí, veces. sí, está bien. No vamos a decir, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Está bien. ¿O sí querés que entremos en detalle, no. Rodri? No lo mandé a freír, no me quemé. No me quemé. No me quemé. No, pero sí, a veces somos vecinos con Rodri, porque de hecho está ahí a un par de cuadras nomás de mi casa y es cierto, las calles, creo que en su totalidad las calles de tierra están intransitables, no hay una que zafe, aunque yo le recomiendo la Einstein siempre que es mi calle, por lo menos para entrar y salir de Levita o del Perón o del Faro, es digna al lado de otras calles. Es digna. Ahora se llenó de pozos, pero porque todo el mundo la usa, pero... Bueno, yo te voy a contar algo respecto al clima. A ver. No hay alertas por temperaturas extremas, ni para hoy ni para mañana. Sí. Y no hay alertas tampoco de meteorología de frío extremo ni de lluvias. Está todo verde. Bueno, bien. Ahí vamos. ¿Ya podemos pensar en dejar atrás el invierno? Todavía no hay Yo que creo cantar que está victoria. un poquito está atrasado como 15 días, me parece a mí, el invierno. Que hasta mitad de mes vamos a tener así fluctuante y después del 15. Sí, igual después viene el viento, ¿no? El tradicional viento. Prefiero el viento. A remontar barriletes hasta noviembre. ¿Sí? ¿Prefería el viento que el frío con sol, por ejemplo? Como la tarde de ayer o el mediodía de hoy. ¿Preferís que haya viento? ¿Y 15 grados? Sí. ¿Pero cuánto viento es aceptable? 50. Estamos acostumbrados. Sí, 40, 50. Ahora, Bueno, más de puede ser. 50 con ráfaga de 60 ya no, que ya no me gusta. Ya no Pero podés ni caminar. entre 45 y 50 nosotros estamos... Está lindo, decimos nosotros. Si hay 15 grados y hay viento, está lindo. Sí, hay claramente. sol. Sí, claramente. Sí. Y si hay viento de 30, de 20 kilómetros, ahí sí está ideal. Claro. Pero bueno, falta. Y el día que hay 15 kilómetros, que es raro, acá en Patagonia, septiembre, octubre, Sí. noviembre. Noviembre. Afloja un poco, pero septiembre, octubre, si no hay viento, no estamos en la Patagonia. La época de los barriletes. Exacto. Ahí va. Vamos a tener que remontar barrilete. Te voy a llevar a remontar tu primer barrilete, Rodri. ¿Te parece? ¿Armaba vos? Conocemos, ¿Tenías comprado? Conozco un par de barriletes, pero no vienen al caso. Barrilete cómico. Nosotros tuvimos una época muy cortita de barrilete, la verdad. Lo armábamos con bolsa negra y unos palitos ahí, pero tampoco fuimos demasiado. Teníamos una diversión que contiguo al camping o al futuro camping del Sodema, ahí donde estaba la histórica pista de bicicross. Sí. Como que atrás, en lo que hoy sería, o entre el circuito de bicicross y el ingreso al barrio municipal, había como una cantera ahí. Y ahí el viento como que venía y tomaba mucho impulso, entonces nosotros nos poníamos contraviento, con camperas rompeviento, y saltábamos de una altura, no sé, serían 4 o 5 metros. A flotar. Y así lo usábamos a la campera como parapente.
Pero había que afinar la técnica porque a veces si vos te tirabas o estabas muy flaquito De o el trompa viento al piso. no, te empujaba para atrás y terminaba dándote la nuca contra la montaña. Qué Entonces había que tirarse como inclinadamente, casi saltar de cabeza y ahí flotabas un poquito y después caías. Qué de porrazo se den, la verdad. Sí, nunca. Pero nunca uno de esa salimos edad ilesos. no mide nada, ¿eh? No. No mide nada. No, de hecho nosotros hemos hecho muchos desmanes por esa zona. Vos viviste mucho tiempo ahí en el 225, la esquina de... ¿Cuál es? Perón. La de la escuela 55, la que vos venís por el... Sí, Monte Aymon. Monte Aymon y Perón? justamente Perón. Sí. Ahí en esa esquina había una montaña gigante. Hace Cuando- muchos años atrás ajá. había como un pozo ahí, una montaña Sí. de ripio. Y ahí íbamos largando en la bici nosotros. Mira, pero... Pero ahora ya no existe porque está todo muy plano eso ahora. Claro, no Pero había un casas. pozo, no había casas. O sea, no había casas de Monte Aymon para abajo, sería las de la PAP sí Las estaban. 55 no estaban. Ah, La escuela 55 no estaba en Ahí va. principio. El barrio que está por detrás de esa escuela, los departamentos que están sobre Paso y Miguel Segovia, es en una de las calles, y donde Sí. está el supermercado, no había nada ahí. No, de hecho, bueno, hasta que esté el supermercado no había nada. Nada. Yo me acuerdo de Claro. que ni siquiera eran de pavimento esas calles, después cuando Sí, vos, claro. con los 2000 y algo, ahí hicieron, Comenzaron, asfaltaron. claro. Y ahí se hizo la reserva, hay una reserva ahí detrás del Sí, cementerio el que llega Starter, casi sí. hasta el barrio ese departamento, después está el predio de gendarmería que está cerrado ahora. Sí, donde iba a ser el hospital pediátrico alguna vez anunciado. Estaba el ¿no? campo de antenas ahí. Pegadito Claro. al campo de antenas, al alambre del campo de antenas, porque antes no estaba cerrado todo ese predio, Sí. había un potrero ahí. Y ahí jugábamos a la pelota. Mirá. Recuerdo, ¿no? Cuando Yo éramos cuando muy chicos. empecé la escuela, que iba a la 55, justo enfrente de este Sí. terreno que vos decís, eran montañas como que iba a haber una obra en algún momento. Sí. Y lo malo es que estaba lleno de piedras esa montaña Sí, sí. y la utilizábamos de objeto contundente, pero... Bueno, no había cancha. bueno, ahí en esas montañas... Había una cancha así dentro del predio de Startel Sí. que era de arcilla, o sea, Claro, no había espectacular, piedra. Ahí una se jugaba. tremenda Ahí se cancha. jugaba. Ahí se iba a jugar contra los chicos de aquel barrio. Igual había piña y todo, ¿no? Sí, Piedra, una volaban vez piedra. una guerra de barro que se transformó en un pedrerío de un lado para otro entre el 225 y el 207. Corrimos, tuvimos que correr por nuestra integridad porque si no nos iban a abrir la cabeza, Sí. pero Yo fueron recuerdo lindas una vez, épocas. eran épicos partidos. Épicos partidos. Era como Argentina-Uruguay más o menos. Sí. Vos te ibas, toda la gente que vivía por ahí en el barrio provincial, en el PBEP, que se llama, que está enfrente justo de la 55, Plan PBEP. Sí. Bueno, ahí había mucha gente, muchos pibes, que todos jugaban a la pelota y ahí armábamos nuestros equipos y nos íbamos a jugar a la cancha del regimiento, cruzando la avenida San Martín. Unos toletoles llamaban ahí. Bueno, tu viejo jugaba para ese lado. Ah, era de... No enfrentados, porque claro, estaban todos los... Digamos, éramos conocidos, íbamos al colegio juntos y demás, pero había partido y había partido. Íbamos al barrio APAP, allá en la Laguna Ortiz, que la cancha esa era ideal para jugar en verano, porque arcilla igual. Una cancha grande, había ahí con arcos grandes y Sí, todo. sí. ¿La del regimiento? Sí. Sigue estando. Bueno, la del regimiento sí, pero te digo, la de que estaba en Laguna Ortiz, había una cancha en la Ah, Laguna Ortiz, donde ahora está el mirador y toda esa parte. Sí, Cuando ajá. eso se secaba, viste que a veces se seca. Sí, es cierto. Había... Y ahí quedaba lindo, por eso que te digo yo que era arcilla, no había piedra, no había nada. desnivel, Podías entonces era una- la pelota corría lindo, Claro. y los días de calor se ponía lindo y se ponía áspero igual. Y ahí estaban los Cabrera, los Macías, un montón de otra gente un poco más grande, y íbamos a jugar igual, sabiendo que íbamos en desventaja, pero íbamos igual. Y siempre nos iba feo cuando íbamos para el lado de la cancha que estaba frente al cementerio, donde está la glorieta hoy, había una cancha. Claro, en el medio de Beccari e Exacto. Inmigrantes. Ahí, Sí. ahí se ponía bien áspero. Ahí había que ir con refuerzo, digamos, de gente más grande. ¿Enfierrado, decís vos? No. Ah. No. Había que ir. Pará. Había que ir con refuerzo, digamos. Vos tenías 13, 14 y llevaba un par de 17, 18 refuerzos. Mirá. Se ponía bien áspero porque. Nosotros jugamos en la auténtica cancha inclinada que quedan Las Heras y Piloto Lero Rivera, Sí, arribita de la sí, laguna. sí. Ahí ahora están haciendo una glorieta, pero era un tanque de agua y ahí Sí, al lado sí. había una cancha, pero el terreno es en desnivel. Y los locales siempre jugaban en el arco alto
y vos jugabas en el arco bajo, entonces por ahí el arquero o un defensor pateaban y viajaba al arco porque estaba inclinadísima la cancha, porque es el que pasa hoy Todavía sigue siendo un terreno inclinado. Sí. Y hay un par de veces nos llevamos victoria, mi querido amigo Alvin alguna vez se llevó alguna piña, pero nunca respondimos porque estábamos muy de visitante. ¿Estaba en desventaja numérica? Sí, no, desventaja sí, para el combate. Claro, a nosotros nos pasó una vez así, en el barrio del cementerio estaban los Parada, voy tirando nombres, los Valenzuela, el que fue diputado, el indio, los Pachecos, había varios ahí, se juntaban y era por un cajón el partido era por un cajón de gaseosa, de crush, de litro. Sí. 12 botellas. ¿Cuándo venían todavía de vidrio? Claro, 12 botellas. Imagínate, era una guerra eso. Y bueno, se ponía bien áspero ahí. Y ahí también, ganamos el partido, pero cobramos. Y después, otro recordadísimo en la cancha Boca, ahí en el barrio Güemes. ¿Cómo es ese barrio? Barrio José Hernández. José Hernández, claro. Que atrás del Codepro 2, creo que exactamente, ahí. Ahí Pascual Pérez y Bécar. Bueno, ahí había cada uno, ahí estaban los Agüeros, que jugaban en el boxing. Mirá. Los Palacios. El hermano de Chulengo Agüero, cada nene jugaban ahí. Chulengo Agüero, gran tremendo jugador. Y estaban ahí, bueno, los hermanos Agüero, imagínate, Palacios, los Palacios y demás, y varios. Y ahí también se armaban lindas roscas. En el barrio Papi igual. Y había que ir a jugar. Encima vos agarrabas tu pelota y te ibas con todos tus amigos caminando hasta allá. Y después, bueno, dependiendo del resultado, te volvía victorioso o triste. O triste. O cagado a piedrazo. También, porque solía suceder eso. Chicos, no hagan esto en su casa, por favor. No, bueno, eso pasaba antes. Ahora los pibes cuando estaba mal. Ahora casi ni hay potrero, Juli. No ves pibes jugando en el potrero, muy raro. No, pero sí hay que decir que los clubes, hay las escuelas municipales, se propicia más la actividad indoor. Por ahí alguna que otra canchita de estas de césped sintético de los barrios. Uno ve a los pibes jugando, pero sí es cierto que ha cambiado eso. Eso cambió esa modalidad. Eso de ir a jugar al barrio del otro y después que ellos vengan a jugar a tu barrio. Se ponía lindo porque en definitiva vos terminabas enojado o contento porque había ganado, pero después venía la revancha que ellos tenían que venir a tu reducto. Claro. A jugar. O le decís, bueno, vamos a jugar ahí en el 225, que era todo un baldío, ahí había cancha, ahí frente al jardín de infantes. Mirá. Ahí donde está el secundario, había un baldío gigante ahí. Donde hoy está el gimnasio del secundario 11. Exacto. Había un baldío gigante ahí y ahí se armaban cada rosca partido igual y estaban los Avilés, estaban los Acevedo, los Andrade, los Uber. ¿Quién te habla? Un montón de gente. ¿La familia de nuestro invitado también? ¿O no jugaba al fútbol el padre de No, él era Cristian? más grande, Cristian. El papá de Cristian. Sí, era mucho más grande. Jugaba muy bien el vóley, el papá de nuestro invitado, de Cristian Bourdel. Recuerdo haberlo enfrentado con el secundario al que yo concurría y nos cagaban a pelotazos siempre. Sí, iba a la net. ¿Viste? Jugaban muy bien. Muy bien. Ahora le vamos a preguntar si tiene registro de eso. Vendrá en un ratito nada más Cristian Bourdel con la columna las cosas sonar. Que estamos hablando, ¿no? ¿A dónde llegamos, no? ¿A dónde ha derivado la conversación? Hay que decir que en materia noticiosa, aprovechando que estabas hablando de fútbol y del ámbito local, hay pesar en el ámbito de la Liga de los Barrios, en el ámbito del Club Belgrano, que en el ámbito municipal y de vialidad provincial. ¿Sí? Yo lo vi jugar. Dicen que era un gran jugador, porque falleció hoy Leonardo Sí. Corica Mancilla, un reconocido integrante del fútbol barrial, porque después fue profe y dirigente. Pero él jugó históricamente en Independiente de Río Gallegos. Históricamente con tremendos jugadores, con Juan Carlos Cárdenas, que tampoco estaba entre nosotros, con ay, se me fue el apellido, tremendo delantero, Águila. Con tanque Águila. Javier Águila. Sí, de la ferretería. Sí. Con el Indio Valenzuela inclusive ha jugado, o sea, digamos, Corica era el 5 de Independiente y reforzó un montón de equipos de primera división en los viejos torneos regionales. Mirá. Y luego pasó al fútbol de los barrios, como la gran mayoría de ellos, ¿no? Que nunca dejaron de practicarlo
o de acompañar o de enseñar. Tremendo jugador. Yo lo he visto cuando, claro, ella jugaba en primera división cuando nosotros con tu viejo y varios más de allá de los barrios que te nombraba, caíamos en los clubes de Río, que había de Río Gallegos. Muchos fueron a Boca Río Gallegos, el Río Gallegos jugaba, el Club Río Gallegos, yo jugué ahí un montón de años. Sí. Los López Calo eran los dirigentes de ese club. Ferro, Club Los Indios, San Lorenzo de Río Gallegos, Independiente, General Mosconi. Había un montón de equipos de primera división y también tenían las divisiones inferiores que no son como las que tenemos ahora. No había escuelita, digamos, no había séptima división, no existía. Tenías 14, 15, podías jugar en segunda división o claro. la cuarta era. O anda pensando que te van a poner en primera. Porque... claro, era cuarta y cuando faltaban algunos en primera te ponían de suplente y así te tenías que ir fogueando. Te pegaban unos paseos tremendos. Pero bueno, hemos jugado con esos equipos un montón de veces en la cancha del Ferro. Bueno, estaba Ferro, obviamente. Tremendos equipos había. Tremendos. Van Cruz mismo, ¿viste? Y era lindo ese ámbito futbolero que había antes, pero no existían las formativas que le dicen ahora, que más que formativas son competitivas, en la gran mayoría de los casos. Y bueno, así estuvimos, ¿no? Bueno, el pesar justamente por el fallecimiento de Corica Mancilla y bueno, un mensaje que hoy también llegó por parte de Pichón Cisterna, sí, que escucha la radio y que estaba haciendo una referencia justamente a la memoria de este actor fundamental del fútbol de nuestra ciudad que nos ha dejado en la jornada de hoy. ¿Qué más tengo para contarte? Se está desarrollando la sesión en diputados mediante la cual los legisladores que han obtenido el quórum sin presencia del oficialismo nacional discuten fundamentalmente la ley de financiamiento educativo universitario y de financiamiento también para el Hospital Garrahan. Entre otros, incluso también el proyecto de ley que vetó también Javier Milei de ayuda para Bahía Blanca, luego del desastre natural que se registró en esa ciudad durante este año. Así que es algo que está en desarrollo y que estoy atendiendo con oídos y orejas para ver qué es lo que se concluye, porque allí el gobierno podría encontrar otro traspié, tropezaría nuevamente, sí. Y a pesar de que al presidente parece no importarle demasiado, es una cuestión que da una pauta que el presidente quiere ir en una dirección, digamos, y el Congreso Nacional, porque no solamente son los diputados, le está delimitando el camino de alguna manera, después... y en algunos otros casos lo agarran de la mano y le dicen, no, por ahí no es, vení para acá, y habrá que ver cómo esto se traduce al final de la sesión. En la votación. Que ver si no veta todo lo que salga hoy promulgado, si es que sale alguna ley o algún tipo de ayuda o alguna proclamación de la Cámara Baja. Lo cierto es que los universitarios van a parar una semana, la próxima semana. Exacto. Una semana completa en todo el país. Van a parar todos los universitarios y no universitarios, personal docente y no docente de las universidades públicas argentinas a raíz de este problema. Y no se trata del tema de los jubilados, por ejemplo, que fue vetado ya, porque están esperando a estar más fuertes, digamos. No pensaban que iba a haber el quórum, hoy no se presentó el oficialismo y llegó el quórum. Si llega a pasar lo mismo cuando traten el tema del veto presidencial y llega a haber quórum y no está el oficialismo en el recinto, se va a caer el veto. Se va a caer, sí, se va a caer, claro. Y no va a haber forma de que lo reviertan eso. Es que parece que, o el presidente al menos dice que no le importa toda esta cuestión, pero tiene a uno de los herederos Menem, a Lule Menem particularmente, actuando fuertemente en términos políticos para poder lograr los votos suficientes que necesita el gobierno nacional para defender justamente los vetos presidenciales. Habrá que ver a qué tipo de acuerdo arriban, porque sobre todo tienen que ponerse de acuerdo con gobernadores en muchos casos. Sí, claro. Y ahí hay un montón de cosas que claramente no están saldadas todavía. Y hay ahora otros actores que aparecieron, por ejemplo, esta junta de los 5 gobernadores, sí. Está incluido el de Santa Cruz también, el de Chubut,
el de dos Son provincias. 6 en realidad, por lo Se que sumó otro, ¿no? escuché. Escuchaba esta Gustavo mañana. Valdés, el gobernador de Corrientes, hizo Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz, sumado a Corrientes. Son 6 ahora. Sí, lo que, bueno, conformarían este bloque. Además hay que recordar que ya la Patagonia tiene un bloque que viene trabajando, o al menos en el comienzo de la gestión de Milei se mostró en conjunto cuando la Patagonia se puso en pie de conflicto para Claro, con el Tierra del gobierno Fuego, nacional. Santa Cruz y Chubut. Exacto, y Sí, claro, Río La Negro, Pampa, La Pampa y Neuquén, que Exacto. recordarán ustedes también habían generado el bloque Provincias Unidas del Sur. Bueno, ahora este otro bloque se llama Provincias Unidas y bueno, dicen que de allí puede llegar a salir un candidato presidencial, pero me parece que 2027 todavía está muy lejos. No sé, ¿eh? ¿Vos decís? Ya pasamos la mitad del 2025. Sí, bueno, pero primero tiene que llegar a finales del 2025, tiene que pasar Sí. las elecciones de este año, ver qué resultados hay que ver cómo le arroja y va cómo la- queda el gobierno parado ante ese panorama. Hay que ver cómo le va en la intermedia esta. Y en caso de no lograr lo que ellos pretenden, que es tener mayoría propia, digamos, se le va a complicar. Porque está cada vez más díscolo. El presidente está cada vez peor. Sí. Está cada vez peor. Yo escuché los audios esta mañana, los recortes de los audios, y una cosa que no podés creer que digan ese tipo de pelotudeces. Sí. O sea, Lo llamativo es que hay muchos dirigentes, que igual gobernadores hay sobre todo, gobernadores que le miran hacen para el el juego. costado, Sí. miran para el costado, no importa 3 carajos. Lo que pasó con la gente discapacitada ayer es una locura. Una locura. Sí, sí. Da cuenta igual. A ver, tenemos A nadie le importa un carajo, jubilados, personas y familiares e instituciones de personas con discapacidad. Pasó con la universidad pública o con la educación pública. Y siempre el resultado es el mismo. Violencia, fuerzas represivas desplegadas. Trolls. Y aunque sea, y trolls, obviamente. Pero todo el día. se debata de salud, la postal es la misma. Un montón de fuerzas dispuestas a reprimir. Se habla de educación, lo mismo. Se habla de trabajo, lo mismo. Entonces, Sí, claro. hay un factor que es Patricia Burrich particularmente, Y no acompaña con la declaración. El presidente sale a decir, bueno, están mintiendo que no llegan a fin de mes y no estaríamos llenos de cadáveres. Una locura. Una lo que locura. dijo, una locura lo que dijo. Porque además, hay que decir que mucha gente no se muere porque, no sé, come de la basura o de comedores. Y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, han dispuesto que le cobren 900 lucas a una persona que está revolviendo la basura. Están re locos. O sea, El es que opina crueldad eso porque total. no tiene idea de la realidad que estaban viviendo los argentinos, claramente. Y aparte, después se asombran de los altos índices de violencia, de delitos violentos, cómo empiezan a crecer. Y el presidente deslegitima una crisis diciendo, bueno, si hubiera tal crisis, la gente se estaría muriendo en la calle o estaría luchando por su comida. Y Sí, no es sé, irreal. más violento que eso no creo que haya. O sea, violencia verbal explícita todos los días Sí. tenemos. Pero aparte, eso Con estos genera tipos, otro ¿no? tipo de violencia después, Sí, sí, a claro. colación, porque la gente dice, lo escucha el presidente hablar en ese tono y dice, sí, si este habla como quiere, yo también voy a hacer lo que quiera. Y después, bueno, vemos las típicas situaciones de violencia explícita que se empiezan a ver cuando las papas queman. Bueno, los papas queman ahora. Está Ahora, la marcha de jubilados. hoy es miércoles, claro. Está la miércoles. marcha de jubilados y se están llevando gente de cualquier lado, están gaseando gente y se llevan gente al voleo. Sí. Sí. Es una situación muy tensa la que se presenta en Capital, porque a veces vos vas incluso pacíficamente a acompañar el reclamo, Sí, porque te lo ligás pensás un justo gas, y empezás a ver cosas raras, ¿viste? Como que de repente una calle por la que vos la veías como una probable vía de salida, si veía problemas, ya está cerrada, ya te empiezan a como acercar el rango de escapatoria, si es que te querés ir de la situación. Sí. Y empiezan a acorralar a la gente, la fuerza de seguridad y es Bueno, la típica porque postal de es represión. una manera de distraer, ¿no? Porque yo ayer, por ejemplo, ayer cuando vi lo que sucedía con la gente que salió a protestar por el recorte en discapacidad, me fui a las agencias de noticias, a los grandes diarios argentinos. Ningún diario, no había una foto. Yo publiqué una foto en mi red social. Sí, la vi. Publiqué una foto Una de imagen cómo vale más que 1000 palabras. como acorralaban, viste, a la gente que estaba protestando, que era poca.
hay que decirlo también. Sí. Y digo, pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Sí, porque aparte parecía que habían encontrado a los grandes delincuentes de la nación. Claro, y bueno, voy a ver si encuentro repercusiones en los grandes diarios La Nación, Clarín, Infobae, La Nación Más y varios etcétera, que te puedo contar, y a excepción de 2 o 3 portales que no son diarios, que digamos portal de información, que obviamente no están en línea con el gobierno. Los demás, ninguno había publicado lo que estaba pasando. O sea, lo que pasó, ni siquiera hicieron mención. La agencia de noticias, que hoy es propietaria de La Nación, Noticias Argentina, estoy hablando, Argentina, sí. No había ni media línea respecto, ni siquiera una fotografía, respecto de lo que estaba pasando con la emboscada que le hizo la policía a la gente que fue a manifestarse. Porque fue literalmente una emboscada, empujones, con gente que no podía caminar, con gente que andaba en silla de ruedas, con gente que andaba en andadores, con gente que andaba en muletas. El audio de la madre es tremendo. Yo tengo más miedo de que mi hijo se quede sin su terapia y sin su escuela que a la policía. Es terrible. Porque además habla de... Y después hay otro audio también de un padre que dice: yo soy profesional y voy a venir a luchar cuantas veces sea necesario por mi hijo, porque él no puede luchar, dice. Claro. Él no puede pararse y venir... por motus propio a defender lo que son derechos adquiridos. Y ahí hay una cosa también, que estaría bueno charlarlo con Claudia para poder establecer correctamente los parámetros. Pero se pretende cambiar el entendimiento de estas personas ante la ley, que dejen de ser sujetos de derecho. O sea, que vos, por el hecho de nacer o... tener un accidente que te deje... incapacitado. Exacto, con una discapacidad o motora o cognitiva o la que fuere, ya en esa situación accedes a derechos que te corresponden por ley, pero el gobierno no, pretende ir hacia atrás y dejar la situación librada al sálvese quien pueda. El que pueda pagar las terapias, el transporte, etcétera, lo hará, y el que no... empeorará su calidad de vida hasta que le llegue la muerte. ¿Y qué clase de...? Todo sujeto de recorte. Todo sujeto de recorte. ¿Qué clase de la estado tercera será edad, ese? los jubilados, los vulnerables, los discapacitados, los más vulnerables, ¿viste? La gente en situación de calle. Lo que decías vos, no, multas le van a aplicar a la gente que no tiene que comer. Están una locura. Macri, ¿no? Macri fue. Un Macri. Sí, Jorge Macri. Un Macri. Bueno, está todo dicho. Propongo pausa musical. Rápidamente, La por segunda favor. de esta tarde, porque ya llegó nuestro invitado. Mientras él se acomoda, escuchamos un tema y ya venimos. Quédate. Entro al probador y agarro la minifalda, luego la calzo y después giro la espalda. Llamo al vendedor, quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. Muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron cortar y se borraron. El probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo,
quería saber si el cuero era viejo o no. El muchacho no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella vio una adecuada erección y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, la hicieron corta y se borraron. Comprándolo todo, Ortega y Gasset, sonrisa de ida, la fiesta empezó. Quedó el móvil calle para atrás, gente germinando, esperando el sol. Un nicho con cortina, dual sin carnet, un manual de ida, manual para volver. De la uva al vino, la papa al puré, de la papa al vino y al voto después. Entre chiste y chiste se me confundió. Si me lleva el pingo soy yo. La moral ajena mostró el almidón. Chacarera duerme cuando sale el sol. Comprándolo todo, Ortega y Gasset, sonrisa de ida, la fiesta empezó. Quedó el móvil calle para atrás, gente germinando, esperando el sol. Un nicho con cortina, dual sin carnet, un manual de ida, manual para volver. 16:32 y tenemos a nuestro columnista y tenemos invitado en el piso, tenemos Club de Fan, tenemos todo. Está Cristian Bourdin con nosotros y vamos a charlar de música, la segunda edición hoy, este miércoles, ya pasó una semana desde la primera visita de Cristian y está acompañada por Ana Laura Quinteros. Digo bien, bienvenido. Fuerte el aplauso para todos. Ahí va. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo bien, estás? muy Gracias bien. por la visita, como siempre. Un miércoles agitado. Hoy vine preparado. Mirá, se vino para con que los vean. apuntes. Ahí va. Hoja de Porque ruta. ya la segunda, para la tercera lo voy a escribir bien. Mientras vos lo entiendas, el resto lo vamos charlando. ¿Es en castellano o en chino? Una letra. Y las dos cosas que Un poco dice. y un poco. Dice un ibupirac cada 8 horas. Está muy buena, está muy Sí, buena. acá todas las indicaciones. Ana Laura también. que Ana vino a Laura, acompañarte, ¿no? sí, artista exclusiva de Sonar Producciones, estamos anunciando a todos nuestros artistas. Mirá. Se vienen muchas Está cositas, bueno, se vienen sí, cositas. Está muy bueno que vengan a hacer un acústico, que nos acompañen, pero hay temas que charlar también en esta columna. Sonar, se me había ido el nombre, así que... Sí, Sandra me pidió así exclusivamente y encima me puso, ¿qué posibilidades hay de que venga Ana Laura Quinteros? Así completo, porque ya nació con nombre de artista. Ahí va. El otro día Ana se presentó el día sábado en Chatel, después de su primera medio año de estudio en Buenos Aires, y estuvo re bueno el show.
Sonó re lindo porque le hicimos sonido con Sonar y se presentó con Ignatius, con su nuevo nombre artístico. ¿Cómo estás, Ana? Todo bien, estoy bien. ¿Querés que te entreviste yo o querés que te entreviste en otras raras? No, como quieras. Todos. Vos iniciás porque debes saber más que nosotros le preguntamos. Sos de acá, de Río Gallegos. Soy de Río Gallegos. ¿Estudiás actualmente en la Escuela de Música Popular de Avellaneda? Exacto. Donde, por ejemplo, músicos locales como Juan Ebracalenti estudiaron, tengo entendido. Hay un chico que se ¿estás cursando tu llama... primer año? ¿Cómo? ¿Estás cursando tu primer año? Sí. ¿También hay un bordén en esa escuela? Hay un bordén. Mirá vos, Adriel. Adriel, Mirá que vos. convive acá con la señorita. Mirá vos, qué bien. ¿Cómo es esto de la música en familia? Nada, Es hermoso. una pregunta que no tiene nada que ver, pero ya que lo confiesan. Dale. Ana creo que tiene mucha experiencia también en eso en su familia, por parte de su familia. Mirá. Y ahora en nuestra familia en común también está re bueno. No siempre es que sucede música todo el tiempo, pero hoy, por ejemplo, almorzamos juntos y de ahí pasamos un ratito a ensayar algunos temitas que vamos a tocar hoy. Ajá. Porque también, digamos, que toquemos, que seamos familia no quiere decir que toquemos todo el tiempo juntos. Entonces, Hay que no, ensayar. digamos, algo para mostrar, hay que ensayarlo un poquito y saber a ver en qué tono lo haces y esto, lo otro, y probar un poquito. Es más, creo que hoy va a ser la segunda vez que nosotros Solos, cantamos y capaz. tocamos. Sí. Solos, así. Una vez me Solos, quedé solos. dormido, le iba a acompañar a la escuela y pasaron cositas. No. Tenía que Ah, presentarse en un al acto. músico. No llegué nunca, no llego. Ana no llegó. No, Me quedé sin cantar en el acto. viste cómo es el trabajo de sonidista, pero bueno, ya cambié. Claro, bueno. Pues son vicisitudes con las que se puede lidiar. Hoy el título de tu columna tiene que ver con, obviamente, el sonido. Y la consigna es ¿por qué algunas bandas suenan mal? Sí, venimos así modo bardero de una. Sí. Está bien. Porque la semana pasada le tocó a los DJ, acá algunos amigos están enojados, me estuvieron mandando mensajes, Mirá. que bardeaban los DJ. Así que nada, hoy venimos a bardear a todas las bandas. La conclusión es básicamente que porque no contratan a Sonar, ¿no? Claro, ese sería el eslogan. La conclusión. Pero, ¿qué cuestiones hacen que entre tantas perillas, tantos cables, micrófonos, etcétera, que una banda suene mal? Bien, tendemos, los músicos, ahora me pongo de este lado, pues, tendemos a echarle la culpa al otro. Muchas veces nos fijamos en quienes nos amplifican en el sonido, y muchas veces tienen razón, pero no todo el tiempo es responsabilidad del sonista, porque el sonista se encarga de amplificar. O sea, que Claro. un sonido que suena a determinado nivel Sí. suene mucho más fuerte y sea acorde o que llegue a todas las personas o en un lugar grande se pueda escuchar y todas las personas escuchen bien. Pero en realidad la función del sonidista no es tanto mejorarlo. No tiene un proceso como en una grabación donde hay muchos procesos donde van limpiando la Claro. toma, donde se puede grabar muchas veces, sino es que básicamente la función sería darle volumen, que suene más Sí. fuerte. Y a veces por desconocimiento o por cuestiones de cuáles se pueden mejorar, hay muchos factores que se ponen en juego en el momento de un show. Y no es lo mismo un show en un bar chiquitito que un show En un en gimnasio, un por ambiente ejemplo. mucho más Claro. profesionalizado, donde hay muchísimas más cosas en juego. Entonces, mientras más grande es el espectáculo, más cosas hay que tener en cuenta. Claro. Entonces yo me anoté una serie de tips y listas. ¿Tendría que ver, por ejemplo, la cantidad de integrantes de la banda, por ejemplo? Y es más complejo, mientras más integrantes tiene la banda, Con más más canales instrumentos uso, también, claro. más micrófonos hay arriba del escenario, Se complica. hay más posibilidades de que un cable falle, hay más cuestiones a tener en cuenta en los arreglos. Y yo me anoté uno de los tips que me desafiaron a ver si lo podía decir en vivo, y lo primero que tienen que hacer es hacerse una audiometría. ¿Qué quiere decir una audiometría? Está. Ir al fonoaudiólogo a pedirle a ver cómo escucha. Pero más allá del chiste, tiene que ver con saber escuchar. Y la escucha, digamos, hay una escucha que es profesional, hay una escucha que tiene que ver con la rutina y hay otra escucha que tiene que ver con lo artístico. Una cosa es apreciar a nivel estético la música y decir, lo escucho lindo, feo, me conmueve, me genera energía, me dan ganas de bailar, digamos, eso tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con un momento, digamos, que pasa. Y otra Sí. cosa es escuchar y tener en cuenta los aspectos más técnicos del sonido. Y a veces no es que la voz esté baja, sino puede ser que la guitarra esté fuerte. Como para dar un Claro, ejemplo así claro, bien claro. sí. No es lo mismo, no, a veces no se entiende
Y a veces tiene que ver con cómo el cantante agarra el micrófono, Claro. a veces tiene que ver cómo canta el cantante. Sí, el caudal de voz que pueda llegar a tener. Muchas veces no tiene que ver solamente con el volumen, tiene que ver con la ecualización. Entonces, hay un montón de factores. La ahí cuestión metidos, yo creo ¿no? que Claro. una cosa muy importante es poder aprender a escuchar. Nosotros, por ejemplo, en el conservatorio tenemos una materia que se llama apreciación musical, que es empezar a conocer qué elementos componen a la música y dentro de esos elementos poder identificar qué es lo que escuchamos y dónde pudiera estar, entre comillas, el error. Por eso en la columna decía por qué una banda suena mal. O sea, sonar mal tiene que ver con un contexto, tiene que ver con una búsqueda. Sí. Por ejemplo, una banda tributo quiere sonar igual a tal banda, entonces tiene que tratar de imitar todos los aspectos que componen esa banda. Digamos, no puedo pretender sonar de una determinada manera con una guitarra de 200.000 pesos, 100.000 pesos, y que suene igual a una guitarra de 5 millones de pesos. Entonces esa era mi pregunta. Tanto en el instrumento como en el equipamiento hay mucha incidencia de que si tenés amplificadores o consolas o viejas o medias vetustas, a que si tenés equipos nuevos o equipos, no sé, para la guitarra pienso en un Marshall, cambia. Eso hace al sonido. Cambia si yo lo sé usar. Ahí va. La resultante final de lo que compone toda la cadena, digamos, cuando estudiamos un sistema de sonido, el sistema de sonido empieza por la fuente emisora de sonido, que por ejemplo puede ser yo que estoy hablando, o un instrumento, la guitarra, por ejemplo. El siguiente componente es un transductor de entrada. Este es mi mejor momento. Que puede ser un micrófono. El micrófono transforma la energía sonora en energía eléctrica, lo ves el cortito. Un conductor pasa a algo que procesa esa información. Y puede ser una computadora, puede ser una consola de sonido, o una potencia, un amplificador de guitarra. Todo eso se procesa y en este caso se amplifica. Se amplifica para que suene más fuerte. Después de ahí pasa por otro conductor y sale por un transductor de salida, que sería lo inverso del micrófono, que serían los parlantes. Y después llega hasta la persona que lo escucha. Todo ese componente forma un sistema de sonido. Todos los componentes tienen que ser buenos. Si yo tengo una voz suave, débil, airada, no tengo técnica, desafino, canto en un micrófono malo, el cable hace ruido, la consola es mala, el cable del parlante se corta y el parlante está todo pinchado, va a sonar todo mal. Y si yo voy mejorando... Va perdiendo calidad a medida que va pasando por cada una de esas instancias, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuál es más importante? Yo creo que el primero, que tiene que ver con la fuente de sonido. La persona que canta, que estudie, ese era mi segundo punto, que estudiar, por ejemplo, tener una buena técnica, ya sea para cantar o tener una buena técnica para tocar, estudiar tu instrumento, mejorar desde ese sentido. Después si tocas bien, si la música está buena o no, esa es otra cosa, pero sí saber sacarle sonido a tu voz. Que por ejemplo es lo que está haciendo Ana ya en la EM. A mí me pasaba eso, de que tenía mucho aire, hasta el hablar por ahí. Y ahora cuando llegué se dieron cuenta de que salía ¿Cambió? más. Sí, cambió muchísimo. Mira. Y fueron... Por técnicas vocales, de Sí, por respiración. respiración, vocalizaciones diferentes, forma de decir las vocales diferentes. El ejercicio diario, porque digamos el hecho de tomar clases hace que ella 2 o 3 veces por semana cante en un lugar con una profe y además en su casa tenga que practicar, así que prácticamente está cantando todos los días. Y es como ir al gimnasio, el que quiere correr una maratón tiene que entrenar. Claro, y también entiendo que porque el ejercicio de la vocalización vos lo puedes hacer en tu casa, pero hacerlo en un lugar acustizado va a hacer que vos puedas recibir mejor ese sonido que estás emitiendo, escucharte mejor. No es lo mismo cantar en la ducha, que parece que todos cantamos bien, pero porque el rebote no disimula las falencias, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Vos como hacer gimnasia en un gimnasio, no es lo mismo que hacer gimnasia en una casa, digamos, Una estás casa. controlado. Y la profe te dice, bueno, de hecho hoy en el almuerzo contaba Ana que mayor parte de la clase, y a veces yo reniego un poco de eso en mi casa, pero bueno, quiere decir que Paola está bien porque ella da clase de canto, le mandamos saludos para cuando vea esto. Que yo estoy en mi casa así en la pieza y escucho todas las 40 minutos vocalizando a los viejos. Y en verdad ellos hacen eso, la mayor parte de la clase es vocalizar. Y después recién se trabaja sobre un repertorio, algún trabajo, algo, pero es como a veces contrario de lo que nosotros hacemos cuando hacemos deporte. Nosotros calentamos 10 minutos y jugamos 2 horas. Sí, al revés, acá En este caso es al revés.
Se precalienta mucho más que... Sí, después en un show no sé, pero en el caso de las clases ella nos contaba eso. Claro, pasa eso, que nos da un ejercicio y claro, después te pones a pensar cómo llevarlo a la fonación y lo intentás, o sea, llevas tanto tiempo practicando ese ejercicio que te dieron de respiración que después le pones sonido y sale un sonido completamente diferente al que ya estabas acostumbrado a hacer sin saber ese ejercicio. Mejor. Sí, muchísimo mejor. Cris, también te pregunto por el rol puntual que vos cumplís de sonidista, que es algo que también las bandas, las locales, han ido profesionalizando, ¿no? Designar. Antes era un amigo, el que no sabía tocar ningún instrumento, era como el que daba una mano y el sonidista del lugar le daba volumen y dele que suene. Y lo hablaba con Laura hace un rato, que a mí me pasó mucho tiempo de ir a recitales en el que vos no entendés lo que están cantando porque suena más fuerte los instrumentos que la persona que canta, o la persona que canta está muy lejos del micrófono cantando, todos esos componentes que imagino que ahora se perfeccionen y que además vos le decís, loco, cantá cerca del micrófono o bájenle a los instrumentos y se va a escuchar mejor la voz, porque esa apreciación hoy algunos eligen tenerla de un tercero, ¿no? De hecho, la mayoría de los que nos dedicamos a esto empezamos así. Yo tengo un amigo que era el hijo del pastor y teníamos la iglesia a disposición toda la tarde. ¿La del frente? La del frente de mi casa. La de la esquina, sí. Estaba en la esquina de mi casa y yo no, si bien no participaba de la religión en la iglesia, y estábamos toda la tarde ahí porque había batería, amplificador de guitarra, bajo, y tocábamos. Y poníamos un micrófono y subíamos volumen y lo grabábamos puro paviando toda la tarde y rompiendo cosas. Pero a veces cuando mi amigo necesitaba que alguien haga sonido el fin de semana, yo iba a las reuniones y hacía sonido. Y así, totalmente desentendido. Entonces vos de lo sí que podés estaba... decir que gracias a Dios. Gracias a Dios. Es como que fuiste haciendo tus primeras armas con eso. Sí, digo. me llamaban y me gustaba y después hacíamos los sonidos en los actos. Y a veces tocábamos, pero a veces no tocábamos. Muchos nos pasó así y muchos decidimos profesionalizarlos. Yo tengo una mirada bastante positiva porque he tenido la suerte de tocar en otros lugares fuera de Río Gallegos, fuera del país, o en lugares, ciudad grande como Buenos Aires, en muchos lugares, con alguna gira con Dos Lunas o giras con Draconis, incluso con Draconis. Yo fui como operador y fuimos a lugares que encima debe ser difícil ese género musical, el de Draconis, que es metal. La cantidad, o sea, acá en Gallegos hay mucho material, hay muchas consolas digitales, buenos micrófonos, buenos sonidistas, hay una vara bastante alta de que cuando algo se escucha medio mal la gente enseguida se da cuenta. Pero en otros, digamos, en lo que es bares, lo que es pub, lo que son peñas, hay un buen sonido, un buen servicio. Siempre falla alguno, suena mal, hay alguna copla, digamos, hay un margen de error aceptable, pero dentro de todo hay mucha gente que sabe bastante del tema y que le pone una onda, y los dueños compran equipo, nada, pero en ese sentido hoy por hoy hay muchas bandas que se escuchan bien. Pero también tiene que ver con eso, con entender que hace falta contar con alguien más, hace falta una inversión económica que hace que se escuche, que se entienda, que la gente después diga, esa banda está buena, la voy a volver a ver, porque si no es como, termina siendo medio repelente el sonido de la gente, ¿no? Sí, total, pero es un círculo, porque digamos, en un punto es un negocio, los lugares, los pubs, los bares, invierten en sonido, o le pagan un sonidista, porque también les sirve a ellos, para que vaya gente, para que se escuche bien, llevan a las bandas porque las bandas llevan gente, entonces los músicos también se compran mejores cosas o practican más o ensayan más o renovan su repertorio, porque también hay un circuito con los festivales grandes para poder participar y la gente te responde. Es todo algo que se va retroalimentando y eso va generando en cierto grado competencia que también apunta a mejorar y también se va, por ejemplo, uno tiene una consola y ve que funciona bien y que anda bien, qué sé yo, y de repente todos tenemos la misma consola. Lo mismo pasa con el sistema de NER. Acá la tapita sabe por qué le digo, pero yo a todos los que le puedo, comprate esta consola que tengo yo, cómpratela porque es re fácil de usar esto, lo otro que yo. Ahora hay como 10 y nos sirve a todos porque yo si tengo un problema con la mía, ya sé que... Ya sabés que podés conseguir. Y así es como que una cosa que nos va sirviendo, se retroalimenta.
Un genio Cris, que gusto escucharlo, explicando siempre claro y didáctico, dice tu compañera, nuestra compañera, Laura Andreone, que está escuchando. Exactamente. Dijo que se iba a quedar hoy, pero para la semana Es que cierto, viene. mirá, no. La semana que viene la vamos a comprometer a que se quede. Mirá que nosotros siempre tratamos de que se quede un rato más, porque ella, bueno, nos vemos. Sí, y ya pero se para quiere que ir. toquemos, vamos a tocar algo. Vamos a hablar de percusión. Sí. Está bien. ¿Quieren que hagamos un poquito de música? Por favor, Pero sí, porque... Imagino que tenés miles de mensajes ahí. Millones. De hecho, un amigo me dice, ¿es la iglesia donde vos te juntabas a vaguear con tus amigos? No, es otra iglesia, pero le mando un saludo a Piqui de todas formas que está escuchando. También a Luquita Espinosa que está escuchando, a Caro que también está escuchando, y dice que qué buena, ella comunicadora, qué buena idea de columna para la radio local, que no existía, ¿no? O que no existía en este formato. Bueno, y ahora con Tapita acá le vamos a poner onda al Instagram, que tiene poquito tiempo. Sí, veo que estás invitando que tus amigos compartan, se sumen. Acá el estratega de la comunicación, el también comunicador, CM. el CM. Vamos a empezar a hacer cosas desde las redes. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar cosas y me hace trabajar. No quiere hablar. Hay una pregunta antes del tema. Dice, si ensayás con equipos chicos, ¿es difícil conseguir un buen sonido a la hora de tocar en algún lugar? Hay un montón de opciones de acuerdo a cuál sea, cómo tenés pensado el show, la presentación. Okay. Digamos, si vos querés hacer un show que suene fuerte, una banda de rock, con una amplificación, con una batería que suena fuerte, ensayar con equipos chicos es complicado, pero hay una opción que es re potable, que es usar auriculares, con este mismo sistemita de amplificador de auriculares que tienen ustedes en la radio, que no es caro. Claro. Si no recuerdo mal, debe salir 30, 40 lucas ese sistemita, tiene 4 salidas auriculares. Estos auriculares deben salir 12, 16, 20, por ahí, cada uno, y con eso podés ensayar. Y una consolita chica, sí podés. Pero si vos apuntás a otra cosa, necesitas ensayar con volumen. Y si no, otra opción que está buena es ensayar por secciones. Por ejemplo, alguna vez lo intentamos con grooving, pero nunca lo hicimos. Decir, bueno, hoy o sea, los vientos por un lado, la base armónica por el otro, para sacar los acordes, y después un día te ensayas todos juntos. Porque también optimizas energía, tiempo. Claro. Una banda grande necesitas un montón de espacio, un montón de conexiones. Podés ir a alquilar una sala si también te ahorras esos pesos, digamos, de más. Porque, no sé, los vientos, son 3 o 4 vientos, se pueden juntar en una casa y ensayar sin amplificación. Después cuando están todos juntos, sí necesitas para no matarte. Pero bueno, eso también es otro tema, como una costumbre de todo el tiempo ensayar fuerte. Claro. Y después cuando vas a un escenario, nunca alcanza la cantidad de parlantes que hay arriba del y cuando vas a hacerte escenario, la audiometría, tenés los oídos reventados también. Sí. Claro. Una cosa es tocar fuerte y otra cosa es tocar bien. Claro. Y también eso, aprender a tocar con un volumen estable todo el show es una cosa. Mucho les pasa que arrancan los primeros temas re fuerte y rápido. Y nada, por la misma... Ese era el último punto, pero lo vamos a hablar en otro tema. Y después los últimos temas terminan cansados. Entonces nosotros que como sonistas, digamos, yo lo veo mucho eso así con los parámetros que me da la consola. Ya al final empieza como a haber menos volumen y uno tiene que tocar. Y cuando cuando hay menos volumen, te vas quedando sin energía. Con las congas pasa mucho. No es lo mismo tocar con palillo que con las manos. Y los últimos temas ya está recansado. Claro, está con los codos. Y por ahí, donde le empezás a subir volumen a los micrófonos, ahí donde empiezan los acoples y todo eso. Los profesionales que me ha pasado tocan así todo el tiempo. Mismo volumen, arrancan un volumen no exageradamente fuerte, sino ahí, y están ahí todo el tiempo. De 0 a 10 están en 8 ahí todo el tiempo, estable. Y los cortes los marcan todos iguales, todo. Por eso suena muy prolijo. En tal caso hay que tener un banco de suplente ahí. Si el conguero se cansa, cambio y que venga el otro con más energía. Eso mismo iba a decir, de que también para los cantantes, que acá hay muchos cantantes, de que por ahí piensan que, o sea, no mantienen como la salud vocal y solo como, bueno, canto así como si fuese una guitarreada, digamos. Acá después le dejamos unos tips a nuestro compañero que es cantante, De que hay que tener una salud vocal, igual, por más de que uno diga, bueno, yo no soy cantante, yo solo canto así porque sí, ¿no? Pero igual, de todas formas, te sirve dormir bien o hidratarte bien. Y entrar en no andar a los gritos. Claro, eso de estar todas las 2 horas, hora y media de show forzando así, gritando la voz,
por ahí es muy necesario cuando aprendes a cantar utilizando bien el aire, terminas como si no hubiese pasado nada. Hay algunos que terminan afónicos o así carraspeando o así, hola, ¿cómo estás? Sí, algo. Claro, Así, claro. de que también es importante. ¿Hoy es la presentación? Mañana. Hoy, mañana jueves. Ella mañana. Yo estoy perdido de los días. Hoy mañana tenemos jueves. a Franco Fariña en Ámbar. Ajá. Estás en todos lados. Que cuando. Sí, es la idea. Cuando puedan, yo le dije a Sandro, conseguimos acá cosas para sortear, Bien, Te bien. lo pitiera así en vivo, directo. Sí. Olvídate, nos sirve a todos. ¿Van a tocar una Ahora sí, canción? hacemos ¿Dos una temita. canciones? Disculpa, Sí, no sé. te corté el mambo, pero tenía que preguntar. Porque No, me llegó todo la re pregunta. bien. Además, yo soy Ahí va. súper disperso. ¿Cuál querés hacer? ¿Hacemos la jardinera? Dale. ¿Querés contar? Bueno, después, si sale bien, decís dónde está la canción subida. Dale. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal con las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando a mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de torojí cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser de mi enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes de que tú te arrepientas, herederas estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Junto a Cristian Bordén están en Radio Nuevo Día en el Muy marco bien. de la columna Sonar haciendo La Jardinera, ¿no? Exactamente. Reconocidísimo tema de la música popular latinoamericana. Mañana en Patagonia. Mañana ¿cierto? mañana en Calú. En Calú. Acá en Moma, ¿cierto? Sí. Ahí va. Enfrente de lo que era Yuca y Oli, porque la gente todavía Sí, no Yuca. sabe que está en alto. Claro. ¿O no? Claro, es verdad. Es super quick. Pero las referencias son así acá Sí, en gallego, sí, La roca, el A rock al pasito fondo. del Rey del Once. Claro, entrar por Roca, salir por Rawson, ya Exacto. sabés. Total. Son un poco así las. ¿A partir de qué hora, perdón? A partir de las 23 vamos a estar por ahí y a las 00 arrancamos. Qué lindo, Genial. bien ahí. Obviamente el sonido de sonar. Sonar. Ya acompañando ahí a Ahí Laura va, como ahí artista va. exclusiva Bueno. de Sí. la empresa. Muy bien. Ah, claro, Muy bien, la muy pyme. bien. Tiene exclusividad. Empujando la pyme. Claro. Claro, ahí va.
Ahí va. ¿Qué otro tip te quedó Lo por tiramos repasar? rapidito. Esto es muy importante. Todas las cosas que nosotros hacemos, yo creo que tienen 3 grandes bloques. O 3 grandes columnas. Son 3 cosas que participan. Una parte es lo físico, que es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para tocar la batería. Toda la parte del movimiento, lo que implica la técnica del instrumento, cómo pegarle para poder tocar más fuerte, más rápido, para tener un rango de matices más amplios. Digamos que lo que tiene que ver con la mecánica del instrumento. Sí. Y eso es muy importante, saber cómo hacerlo para no lastimarte, para no cansarte, para tener un buen volumen. Digamos, en el caso de la música. Sí. Estábamos hablando de 3 partes. La primera parte es la parte física. La otra parte tiene que ver con la parte mental, que tiene que ver con lo conceptual. Conocer sobre lo que estoy haciendo. Estudiar, leer, escuchar. No necesariamente tiene que ser un estudio formal, sino entender. Mientras más sepa yo de lo que hago, mejor lo voy a hacer. Y a veces no solamente tiene que ver con lo exclusivo. Por ejemplo, yo toco cumbia y sé todo sobre la cumbia. Sino que a veces también tiene que ver con saber un poco de todas las cosas que implican o se ponen en juego al momento de que yo toco. Saber algo de sonido suma. O sea, tener conocimientos amplios de lo que yo estoy haciendo va a ayudar muchísimo a lo que yo estoy haciendo. Sí, porque si también el músico, el cantante, viene y a vos, sonidista, te dice, necesito mejorar esto, allí es específico, a vos te ayuda y te simplifica el camino, ¿no? Claro. Y además él sabe cómo resolver solo esos problemas. Claro. Bien, ahí hay otra tercera parte que tiene que ver con lo emocional. Porque, digamos, sobre cualquier cosa, inclusive hasta cuando manejo el auto, se ponen en juego las emociones. Sí. Y si yo estoy nervioso, es más probable que tenga un accidente, choque, me ponga ande las puteadas por todos lados. Totalmente. Bueno, en la música, un montón. Y eso implica un montón. Y a veces lo emocional hace que nosotros no hagamos tan bien el resto de las otras partes. Porque si estoy nervioso, tengo miedo, me ganaron los nervios, es la típica, ¿no? No voy a cantar igual, voy a estar desenfocado. No quiere decir que las emociones no estén en juego, sino poder controlarlas o poder aprovecharlas a favor. Yo estoy interpretando una canción, digamos, no puedo estar totalmente desconectado de esa canción. Sí. Pero si yo estoy muy nervioso, no me va a salir igual que siempre. Claro, en relación a eso, el otro día en Yatel me pasó que en el primer tema estaba cantando una canción que nunca había cantado. Él mató a un policía motorizado. Dice, hoy voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Y empecé a temblar, que se me larga a llorar el primer tema. Digo, no puede ser. Claro, capaz que te ganan los nervios y te terminas jugando una mala pasada, ¿no? Sí. Pero eso, estar muy conectado con la música y con lo que uno hace es muy importante también para que al público le llegue de otra manera y no solo sea una canción. Yo he visto... Eso hubiese estado re bueno para cerrar la columna. Porque no voy a decir nada más lindo que eso. Pero hablando de las emociones, es muy loco. Porque las emociones no es solamente, ay, me pongo triste cuando canto una canción triste. Sino que lo que te pasa en ese momento, puedes estar enojado, peleado, bueno, fastidiado. A veces está el amplificador de guitarra, por dar un ejemplo, y está el guitarrista así acá, y me dice, ¿le podés subir no sé qué? Y yo, o sea, se escucha desde allá, pero yo me voy a poner así, está saliendo. ¿No lo escuchás? No lo escucho. Estás disperso. Y no es que la persona, digamos, tenga un problema auditivo, sino que en ese momento la persona está tan nerviosa, alterada, lo que sea, que no lo escucha. Sí. Y eso también es un tema a trabajar. Entonces, como cierre de los tips que hay que tener en cuenta, puse que hay que tener en cuenta todos los aspectos externos que hacen al ejercicio de salir a tocar. Que por ejemplo puede ser el clima, porque si se hace muchísimo frío, como la fiesta del frío, claro, tenés que saber que tenés que tocar en un lugar así y que eso no te juegue en contra, o tratar de resolverlo, los nervios, estar preparado para ante cualquier situación que se pueda dar externa, como por ejemplo puede llorar un nene de repente, entonces saber qué decir, tener un chiste preparado, anotar, en el caso de que se corte un cable, no sé, y mientras que el otro está cambiando el cable, cambiando las cuerdas, lo que sea, vos tener otro recurso como para zafar de esa situación, porque si no te quedan todos callados. También eso viene mucho de la mano de la experiencia, ¿no? Total. Hay veces que te va a tocar al principio lidiar con cosas que no vas a saber resolver y ya después de 10 años tocando lo vas a sacar adelante, ¿no? Total,
Pero hoy por hoy, con toda la información que hay, todo se puede prever y se puede aprender a través de esta columna. Y después, backup. Tener backup es súper importante. Si tenés 3 guitarristas, lleven una guitarra de backup, una de más. Claro, una que guitarra ya esté prestada, ahí, porque armada siempre y a alguno se le va a cortar una cuerda. Un cablecito de más, una zapatilla, cinta aisladora, siempre que tenés cinta aisladora en el bolsillo. Tener así... Un juego de llaves Allen. Dentro de lo que se pueda, tener contempladas esas posibilidades, porque esas cosas que siempre puede pasar, pasan. claro, Y capaz que tenés la oportunidad de tu vida para tocar en 80.000 personas Totalmente. antes de Se te corta qué la personaje cuerda, claro. y se te corta una cuerda. Claro. Y listo, no tocaste. No puedes tocar y quedás ahí abajito. Todo pasado de frío, los mocos corriendo. Claro. Ese sería mi final de la columna. Gracias. Ahí va. Cristian Bordén visitó los estudios de Radio Nuevo Día nuevamente en la segunda edición de la columna Sonar. Y síganlo en Instagram, ¿cómo es? Sonar. Yo lo sigo en Instagram. Por recomendación de Cristian, que me lo crucé un día y estaba recomendando a sus amigos que recomienden. Y yo dije, bueno, vamos a seguir. Sigan viendo, exactamente. Genial. Y creo que estuve chequeando, salió bien, así que ya no hay inconveniente. Esta Sí, porque salió bien, estuve la de la chequeando. semana pasada había una descarga o algo y se escuchó mal y era como el colmo de la columna de sonido, que se escuchó mal. Junto a Ana Laura Quinteros, que también nos ha visitado y nos ha regalado una hermosa canción en el cierre de este espacio. Yo me tengo que ir hasta el San Benito porque tenés que ir a tengo que ir a buscar tu buscar ahí. sobre. ¿Quieren dejarme un fragmento? Terminamos algo? con un besito de canción y Pero, nos vamos. ¿cómo no? ¿Corta usted, amigo? Terminamos acá y se engancha con Rock and Frío Javier Cebeso, que viene luego de nosotros. Hoy es miércoles, después viene A Toda Velocidad. Y por último, Ciencia al Paso, todo eso por el aire de la 100.9. Nos vamos con buena música ahora, quédate en sintonía. Chau, chau, hasta mañana. Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te da frío, te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida. Y de sueño el amor mío, una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro. Y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca. Y que el trinar de las rosas, mi vida, te digan cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Tristeza hay en la ciudad, amor. Cuando el frío se comienza a sentir, el rock calienta. Habrá que intentar la chispa, la que te hará prender el fuego. Este otoño 2020.